ahora voy a hacer un salto cuántico, porque viniendo para acá se me ocurrió una pregunta, porque siempre me pierdo en lo mismo. ¿Creamos nuestra realidad o no creamos nuestra realidad? Y entonces se me ocurrió una noticia que me pasó así por encima, esta movida que ha habido de los anarquistas terroristas. Esto que hemos vivido, que lo hemos sentido, ¿esto lo hemos creado nosotros? ¿Me explico lo que te pregunto? Ahí me pierdo. La respuesta a la pregunta directamente va a ser conceptual. Bien, si te digo sí, no. Mi abordaje, que no tiene por qué ser mejor ni peor, mi abordaje es, ¿qué más da? ¿Qué siento yo cuando veo estos personajes? Como cualquier otro personaje de mi vida, mi personaje incluido. ¿Qué pasa cuando yo veo estos personajes? Y empiezo a sentir emociones y sensaciones. Y empiezo a sentir la sensación de justicia que me lleva al lugar desde el que ellos están actuando. Y empiezo a ver que estamos en el mismo lugar emocional y en el mismo lugar mental. Lo que ocurre es que mi idea de mí mismo no me permite ver que ambos estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos rechazando, estamos negando, estamos sufriendo, tenemos miedo, ambos. Cuando visto esto, estoy viendo que esa persona está representando mis propios pensamientos, está representando, está actuando mi propia forma de pensar, de una forma en la que yo no me permito a mí, debido a mi concepto de mí mismo, que está separado del concepto que yo tengo de él. Porque él es terrorista. Yo soy pacifista. No. Si no me meto con los terroristas anarquistas, me meto con los que han ido a buscarlos a casas de los ocupas. És igual, el concepte és el mateix. Los anti-terroanarqui... Sí. ¿Qué siento cuando veo esa situación? Pero todo eso forma parte del personaje. Así es. Lo que estoy viendo es cómo estoy generando un personaje. Estoy viéndolo. Y ahí se abre una brecha de libertad, pero no vamos a entrar ahí, porque va a ser un concepto de nuevo y no va a tener sentido. Entonces, cuando yo puedo ver lo que veo, y pues empiezo a mirarme, viéndolo, me empiezo a ver a mí mismo y inevitablemente voy a ver que es la exposición de mi mundo personal puesta ahí. Y cómo inconscientemente estoy dándole la mano a todo ese grupo de gente. Estoy de acuerdo en ese sistema de pensamiento, sin darme cuenta. Y es más, necesito que ellos hagan eso para yo seguir pensando lo que pienso acerca de ellos. Porque mientras yo siga pensando lo que yo pienso de ellos, yo podré seguir pensando de mí lo que yo estoy pensando. En distancia y diferencia a ellos. Eso se llama mezquindad. Y nosotros lo llamamos... No lo voy a usar. Moral. Por eso es que no resolvemos nada. No resolvemos nada. Como seres humanos no hay una resolución. Y cuando digo resolución, no estoy expresando... ¿Cómo expresarlo esto? No hay una transformación, no hay un... No hay un... Me he despertado del sueño. Era un sueño. No aparece esto. Seguimos batallando con el sueño, intentando que la persona con la que estoy soñando por fin me ame como yo quiero ser amado. Despierta, un momento. Que esta sí. Un momento. Oh, despierta. ¿Sí? Es un estado de la mente, pero no lo vemos, porque creemos que este estado de la mente no es un estado de la mente,
es la realidad, es como es. No nos damos cuenta de que desde aquí, desde este estado mental, estamos situados en un lugar del tiempo, que no es real, pero estamos situados en un lugar del tiempo, y que estamos en un proceso evolutivo, que tampoco ocurre, pero estamos situados en un espacio evolutivo. Y que lo que vemos no es más que una sola posibilidad, una opción. Hola a todos, ¿sí? ¿Se oye? ¿Se escucha? Discusión muy interesante. Yo también estaba un poco en la línea de la compañera y del compañero al inicio que ha hablado de pensar y vivir, ¿no? Es un poco esta dicotomía a la que estamos haciendo referencia todo el rato. Mi pregunta es, ¿cómo se conjuga la voluntad en todo eso, Sergi? Es decir, nos puede resultar sencillo venir aquí, dejar de pensar por unos instantes y sentirnos cómodos con el silencio, sentirnos a gusto, pero hay la cotidianidad, ¿no? Es decir, hay un momento que tendremos que escoger y tendremos que decidir racionalmente qué escogemos y tendremos que apegarnos al resultado de la acción, porque hay veces que mi voluntad puede ir en contra de la tuya y una de las dos tiene que prevalecer. Nunca existe el juego del ganamos todos, siempre. Hay veces que no, hay veces que o esto es así y si es así es como tú no quieres que sea, o puede ser de la otra forma, entonces yo pierdo, es decir, de ahí no hay salida posible. ¿Cómo este espacio, esta espiritualidad, podríamos decir, se conjuga con el dramatismo inherente al hecho de querer cosas que por el hecho de quererlas quizá no suceden y por tanto lo que veo muchas veces es que esta especie de espiritualidad de no pensar o de desapegarte completamente de tu voluntad, está bien si no tienes que decidir. Es decir, si estás aquí escuchando y simplemente puedes parar, puedes apretar el stop. Pero hay veces que no, y cuando salimos de aquí es un poco la duda que mucha gente tiene, ¿no? Es decir, ¿es realmente esto, no es una utopía? Es decir, ¿no es imposible pretender este estado de silencio, podríamos decir, o de goce del momento presente, cuando tenemos muchas elecciones constantes que nos llevan al drama de la vida? Es decir, antes no sé quién ha dicho que la vida era luz, paz y... ¿qué más han dicho? Y amor, ¿no? Pues yo soy oscuridad y soy guerra y soy odio, ¿no? Lo soy. Y es así, es parte de mi naturaleza y pretender pararlo esto o rechazarlo, ya entramos otra vez en lo que se supone que debe ser una buena vida, en lo bla, 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 ¿no? Es todo el lenguaje y de aquí no salimos. ¿Cómo crees que la voluntad con la espiritualidad pueden reconciliarse? El yo quiero. No, esto es otro tema, creo yo. Es decir, las cosas, a veces podemos hablar de que... Vamos a andarlo por pasos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Necesito que me ayudes un momento antes. Sí. Para que yo pueda ver, sería interesante que me ayudes. La pregunta, llévala un paso más hacia ti. No sé si tiene sentido lo que digo. Vuelve a formular la misma duda desde tu perspectiva personal. De acuerdo. ¿Me expliqué? Bueno, lo intento. ¿Cómo seré feliz cuando no consiga lo que quiero? Eso es. Si entendemos la felicidad como he dicho que más o menos creo que se entiende aquí, ¿eh? Ya. Vamos allá. Desde la perspectiva en la que estamos ahora, se vive como un viaje. Es un viaje desde una forma de pensar que cree que necesita lo que necesita para ser feliz, hasta una forma de pensar que es. Entonces, no piensa en felicidad ni piensa en conseguirla porque lo es. No piensa en tratar de no estar triste porque es. Así es como se vive desde esa perspectiva. La espiritualidad, desde esa vertiente que expresas, no va a pretender que seas feliz.
No lo va a pretender. No va a pretender que no sientas esto, no va a pretender que pares de tratar de conseguir cosas, no lo va a pretender. No va a adoctrinarte, a enseñarte, a tecnificarte, no te va a ofrecer nada más que tú mismo, tal como eres en este mismo instante, para poder descubrir que eso es también una opción Pero no para quedarte. ¿Cómo? Pero no para quedarte ahí. Es decir, es una opción no para quedarte. La conciencia humana, mi forma de ver, como expresaba antes, descansa, dejo de usarla para defenderme, para comprender, para alcanzar, y descansa, no la estoy rechazando, descansa en otra conciencia, y ahí es donde surgen las palabras más amplia, superior, no sé qué, pero vuelven a ser conceptos, una que la engloba, y ahí los pensamientos, no sé cómo expresarlo, emergen y tienen otra calidad completamente distinta, porque no son pensamientos inertes, sino que están vivos. Lo que piensas es lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo es lo que estás sintiendo, y lo que estás sintiendo es lo que estás pensando. Hay una unidad. No hay una disociación de pienso que necesito aquello para sentir aquello otro, donde estamos divididos. Sí, pero Sergi, muchas veces cuando tenemos miedo, a veces, al menos como lo interpreto yo, el discurso es precisamente esta disociación, ¿no? Es precisamente el este miedo no eres tú, este miedo lo has creado. Entonces tú estás creando una frontera que por otro lado va en contra el discurso de vivirlo completamente. Es decir, no se vale vivir completamente la felicidad, pero el miedo no existe, el miedo es... No, a ver. Estás conceptualmente muy próximo. Vamos a usar esto. Por eso cuando ella me preguntó, ¿hemos creado todo esto? ¿El miedo existe? Si tú sientes miedo, para ti existe. ¿Bien? Nadie va a cambiar eso, porque es tu perspectiva. ¿Bien? La aproximación, bajo mi punto de vista, es sentir ese miedo. Yo no puedo descubrir qué es el miedo si no lo vivo. Curiosamente, actualmente los seres humanos tratamos de evitar el miedo, lo cual no nos permite aprender qué es el miedo. Cuando yo me permito sentir mi miedo, empiezo a descubrir que el miedo es intensidad, es negación de mi experiencia presente, es compactación. Empiezo a descubrir todo esto, y al descubrir todo esto también veo la relatividad de esas sensaciones, y empiezo a aprender del miedo, hasta que en ese aprendizaje no hay miedo, porque aceptación y miedo no casan. Amor, miedo. En nuestra perspectiva humana, lo opuesto al amor es el miedo. ¿Bien? Entonces, necesito experimentar este opuesto para darme cuenta de que no hay opuestos. Sí, es muy paradójico, ¿no? Porque al final es que es una paradoja en sí, porque al final tú puedes decir, podríamos llegar a decir que eres feliz en el miedo, tendría un cierto sentido, o que aceptas que no aceptas algo, porque si todo el mundo aceptara el mundo tal como es, no habría rebelión alguna. Entonces puedes llegar a aceptar que no aceptas el mundo tal como es. Solo una cosa, cuando dijiste no había rebelión ninguna, ¿lo expresaste como algo positivo o algo negativo? ¿Como algo de cambio o como algo de conflicto? A ver, si... ¿Cómo interpretaste tú? La rebelión la interpreté en el sentido mundano, en el sentido del cambio de las cosas, del cambio del mundo. Okay. Si hablamos de aceptar, no, aceptar es en esta dimensión que tú has apuntado, no. Así es. ¿Sabes? Pero es paradójico porque el lenguaje está en el mismo campo, ¿no? Eso es. Ahí es donde esta charla es inútil. Y útil a la vez. Y útil a la vez. Siempre y cuando la use
para ser usado. No sé si tiene sentido ahí. Es muy interesante esto. La aproximación a la paradoja es la clave. Y cuando dejas de tratar de resolverla, ¡ja! Tú eres la resolución de la paradoja. Sí, cuando no hay el deber de resolverla. Eso en el campo del Zen se sabe. Cuando dejas la paradoja, se resuelve por sí misma, porque la tendencia es a la resolución, a la comprensión. Todo tiende hacia allí. Entonces mi miedo tiende al amor, pero no lo va a hacer si le sigo rechazando. Si le sigo imponiendo mis perspectivas personales acerca de lo que el miedo es, no voy a ver cuál es la perspectiva real del miedo. Eso nos lleva a la posibilidad de decidir que cuando yo sienta miedo, me abra a sentirlo. Gracias. Gracias.